Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Esta pregunta, pastor, gracias a Panchito, así se llama este personaje. Y Panchito, él es un salvadoreño que quiere saber, tiene una pregunta aquí, ¿cómo puede él, qué consejo le da a usted, y si la palabra, o un consejo de un pastor, mejor dicho, un consejo de un pastor, para poder ablandar el corazón de un agente de tránsito para que no le ponga una multa? No hay forma. No hay manera. No. Sobre todo porque los nuevos agentes de tránsito ya no nos van a escuchar porque van a ser las mismas cámaras. Y no vas a poder negociar con lo que sale en la cámara. Jugaremos. Sí. No hay forma. No, mira, quizás hablando acerca de la actitud de la autoridad, hay muchas personas, muchísimas personas que hablan a la autoridad como si ésta no tuviera ningún tipo de acción coercitiva en tu contra. O sea, no les tienen miedo a la autoridad, no respetan la autoridad y se mueven de esa manera. Los policías y muchas otras autoridades están acostumbradas a que las personas sean groseras e irrespetuosas con ellos. Entonces, algo que te puede ayudar en algún momento es rendirles, no pleitesía, pero sí darles el respeto que se merecen. Primero cualquier persona. Exacto, cualquier persona, y luego, ¿verdad? Lo que dice Romanos capítulo 13, debemos sujetarnos y someternos a las autoridades porque es que Dios las ha establecido. Entonces, cuando yo me rebelo en contra de un policía, y a lo mejor, yo te digo, muchas de las leyes de tránsito son por nuestro propio bien, y no cumplirlas es en nuestro perjuicio, y en el perjuicio de otros. Entonces, Él está ahí para servir. Hay algunas cosas que dice Romanos capítulo 13 que a mí me fascinan porque realmente es una descripción de la realidad. Dice el versículo 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, si te da miedo al policía, es que no andas haciendo el bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, actúa bien, no infrinjas las leyes de tránsito. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, quizás primer consejo es mantén todo en orden. Tus papeles, paga tus impuestos, haz lo que tienes que hacer, porque no es bueno que un creyente que dice ser hijo de Dios viva una vida infringiendo la ley. Pues estás en contra de lo que Dios establece en Romanos capítulo 13, así que tranquilo, ¿verdad? Con respeto a la autoridad, con buen trato hacia ellos, buscando tener paz con todos. A lo mejor te quitas incluso alguna que otra reprimenda o multa, ¿verdad? Pero enojado, alegando y respetando, no logramos nada. Hay gente que sabe, que dice saber mucho de las leyes y de sus derechos. Sí. Entonces, desde ahí yo creo que un policía ya también él cambia su actitud. Y en cuanto a exigir derechos a la autoridad, la Biblia también tiene algo que decir. No tenemos que hacerlo, o sea, ellos son los que mandan. Y hay una frase en la Biblia, creo que es Romanos 13 que la dice, o primera de Pedro 2, no recuerdo cuál es, pero habla de que las autoridades están puestas por Dios. Ese es el limón el limón en la llaga, o sea, que no nos gusta escuchar, pero realmente está puesto por Dios ahí. Y exigir mis derechos a alguien, a una autoridad que ha sido puesta por Dios, es un poco tiene un poco de rebeldía ahí, y realmente muestra la condición humana. O sea, cuando hay un apriete ahí de las leyes, de vez en cuando, siempre sale este corazón de, pero ese a regañadientes, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Siempre sale eso, sale de nosotros la experiencia humana. Yo creo que es algo que debemos aprender, y
y disciplinarse en el principio que estaba diciendo David, de ser honesto con las autoridades, de obedecer a las autoridades, de cumplir con mis deberes de ciudadano. Es lo mejor que podemos hacer. Me gusta en Primera de Pedro 2 hay un versículo que solo tiene 4 frases, creo que sí, aquí está, solo son 4 frases. Dice Segunda de Pedro 2:17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Está en medio de este principio de la autoridad. Pero esas frases pareciera ser que son simples, pero son la manera de vivir, la manera de vivir como ciudadano, creo yo. Honrar a todos y honrar al rey también. Sí, bueno, quizás te cuento una hace años. Yo hice un viraje inadecuado, ¿verdad? Y justo enfrente estaban los policías, ¿verdad? Sí, me hizo la seña, me paró y me dijo: buenas noches. Le faltaron unos efectos aquí. ¿Sabe por qué lo estoy deteniendo? Me dice. Sí, yo sé, le digo, yo cometí una infracción al virar a donde no debía. ¿Y qué dice eso? No, ponga la multa, no hay problema. Yo sé que no hice correctamente. Váyase pues, me. Adiós. Ni le preguntaste, no, ni le pediste segunda opinión. No, como. Pero sí, o sea, ¿para qué vas a pelear? Si has hecho algo incorrecto, no pelees. Sí, mira, a veces que me han, también, ¿sabe en qué lugar me pasó? Subiendo llegando a las Sisimiles, después de la 1 que está ahí cruzando la 49, creo que es. No, los héroes, los héroes. Sí. Entonces ahí hay como un cruce atrás del hotel para poder llegar a Metrocentro. Sí. Yo hice ese cruce. Y cabal, ahí estaba, en ese lado de los restaurantes. Ahora hay retenedores. Sí, hoy ya no se puede. Hoy más adelante lo van a hacer los atrevidos. Pero cabal, ahí estaba. Y ahí, abría la orilla. Y cabal, y más que era un vecino. Ya no lo podía, tal vez por ser chero, dije. Qué lindo. Pero como medio nos hablábamos, tarjeta de licencia de conducir, ya sabe qué fue lo que dijo. Sí, señora gente, ya sé. Pero así no me la perdonó. Sí, o sea, como y ese mismo allá por el Trovador me puso otra, por lo mismo. Y yo, sí, tiene razón, son las únicas 2 multas que he tenido en la vida, pero de ahí quedé curado con eso. Sí, no hagan viraje. No. Es peligroso porque... Sí, te pones en riesgo tú y a todas las personas que están alrededor. No es correcto por no ir un poquito más adelante, porque siempre hay una forma de dar la vuelta, sinceramente. Sí. Quizás es gastar algo de poquito menos de gasolina, quizás, o menos tiempo, pero es arriesgado. Es que mira, que siempre ha prevalecido esto de si te cruzas un semáforo antes de que dé el cambio, si llegas más rápido, si tomas un atajo, si vas haciendo tercer carril, es porque sos vivo. Sí. Ajá, y eso, yo soy listo, yo sí me las puedo. Entonces es una cultura que hemos tenido durante mucho tiempo en el país. Sí, es terrible, es terrible. No se vale pasar por encima de los derechos de los demás. O sea, no es correcto, bajo ninguna circunstancia. Y sobre todo si alguien que te ve, mira, ahí va el hermanito. Sí, el sticker de la provincia. Sí, o el de tu iglesia. Cuidado cuando hacen eso. No tiene decía un pastor de una iglesia muy reconocida, yo creo que sabrán de quién estoy hablando, de que se hizo viral hace tiempo un meme que aparecía el rosario, un sticker del rosario y el sticker de esa iglesia. Claro, son de un club. Ajá, y entonces decía él, ¿qué pasa pues? O sea, estamos siendo de pie de tropezadero para mucha gente. Sí. Entonces, bueno, ahí también queda para usted que, pues sí, es conocido, que sabe que existe una iglesia y todo eso, y que de repente no le da el paso a alguien, o le pita la vieja a alguien, como dicen por ahí. Perdón que lo dije así, pero pero a veces pasa. Entonces es mejor recordar que somos hijos de Dios, y en el lugar en el que estemos, somos hijos de Dios. Ok, bueno, ahí está la respuesta para don Pancho. Así es, don Panchito, cuidado. Sí, vaya a pagar cuidado. vaya a poner al día las esquelas. Hay descuento, dicen, si uno lo paga en los primeros días, ¿verdad? Pues fíjese, es que en las redes aparece todo. Dice que alguien supuestamente fue y que no le aplicaron el 50%. Pero según entiendo, sí.
Sí. Así es como... Por ley, sí, yo había leído eso, que hay descuentos si uno le paga los primeros días de la... mira, no sabía. El 50%. Ajá, el 50%. Muy bien. Bueno, ahí está, estamos hablando un poquito sobre todo esto que también está de mucho hablar en la oficina, en cualquier lado, ahora con todo esto de las nuevas leyes que se han puesto en esto de leyes de tránsito. Hay que cumplirlo, yo creo que en ocasiones dejamos pasar lo de las luces, que como una y después lo voy a ver y así lo vamos dejando, y muchas cosas, por ejemplo las llantas, un extintor es importante andarlo llevando y a veces no hay, ¿para qué? Sí. Y es importante, ¿verdad? Entonces yo creo que al final es para que nosotros andemos seguros y que las calles también nos brinden una mayor seguridad quienes conducimos en ellas. Muy bien, estamos todavía con algunos minutos para poder responder algunas preguntas. Recuerde que esta versión o esta edición es de consejería y hemos recibido muy buenas preguntas gracias a los que están muy atentos al programa. Estamos prácticamente en el tercer programa de este año 2025 y en el primero del pastor Marco. Sí, así es. ¿No lo llevó a Roatán? ¿A Roatán? Sí, no, ¿Quién ha ido a Roatán? Es que dice que me enviaron de vacaciones. La radio lo mandó. No le contó. ¿Era para los dos? No, ahorita ya agotaste el secreto. Sí, así que estamos con todas las ganas de poder este 2025 desarrollar diferentes temas, también seguir respondiendo cada una de sus interrogantes, y gracias a los fieles oyentes que durante el 2024 estuvieron muy pegados aquí al programa, que enviaban sus preguntas, y pues si vos sos de aquellos que nos escuchás y siempre tenés por ahí alguna pregunta y decís, es que yo le hubiese hecho esta pregunta al pastor, y no lo haces, pues hacerlo. Está completamente la línea disponible, el 2274-1370 y el 7600-6901. Queremos conocerte, queremos saber de vos, en qué lugar nos escuchás, y por supuesto, si tenés alguna pregunta, poder respondértela a través de la palabra de Dios. Saludos a Ángel Maradiaga, que está en sintonía de nosotros, nos envía un sticker llamada, que dice, ¿verdad? Maravilloso día, y gracias también para vos, que tengas un bonito y bendecido día. Vamos con la llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Dios los bendiga. Bendiciones, ¿con quién tenemos el gusto? Carlos. Carlitos, qué gusto escucharte. Aquí los pastores están escuchando. Bueno, muchas gracias. Venía escuchándolos en el carro y me detuve porque quiero hacer una consulta a los pastores. Perfecto. Adelante, Carlos. Bueno, quiero decirles que yo me congrego en una iglesia que es de estas iglesias como independientes. La verdad no conozco mucho de esto, pero son como independientes porque no están alineadas a una denominación. A una denominación como tal. Entonces, pertenezco al liderazgo de esta iglesia y estamos con un tema de que si el pastor debe de tener un salario o no. Actualmente el pastor pues se dedica a la obra y él pues subsiste con él y su familia de los ingresos que la iglesia tiene, con ofrendas, diezmo y todo esto. Entonces estamos ahorita a solicitud del pastor de que pueda tener un salario. Entonces quiero preguntarle a los pastores cuál es la mejor forma de tratar esto bíblicamente, ¿verdad? Esa es mi consulta. Muy bien, Carlos. Gracias por tomarte el tiempo de parquearte y llamarnos y hacer tu pregunta. Ya te contestamos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, bendiciones. Buenísimo. Esta ha sido una discusión, hermano, desde principio. Allá en el Nuevo Testamento ya se tenía esta misma controversia, porque hay toda una serie de cosas. Yo debo decirlo claramente, a veces el ministerio se presta a abusos y a lo largo del tiempo se ha prestado a abusos. Sin embargo, yo creo que es importante dejar varios principios que son clave para que ustedes puedan tomar una decisión. Primera de Corintios capítulo 9, tienes ahí a Pablo hablando acerca de los derechos que tiene un apóstol, porque en Corinto lo que tenías ahí era una iglesia que había sido fundada por el mismo Pablo, una iglesia que Pablo había trabajado incansablemente por levantar, y ahora tenían unas ciertas discordias entre ellos sobre que si Pablo merecía o no merecía ser sostenidos, y una serie de controversias ahí. Pero me gusta mucho cómo Pablo comienza a hablar, ¿verdad? Primero que nada, hablando de que él
deja claro que él ha sido quien ha levantado esta obra. Dice en el 9:3 de 1 Corintios, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Está hablando de todas las cabezas de la iglesia. Él está diciendo, no somos nosotros también partícipes de este mismo derecho. No tenemos derecho a tener nuestro sustento. Esa es la pregunta de Pablo. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o sea, en el sentido de trabajar en el mundo real, digamos, tener un empleo. Sí. La mayoría de estos apóstoles, ves aquí, que eran sostenidos por la iglesia para que se dedicaran al ministerio y a la palabra, no a descansar, ¿verdad? No para vacaciones largas, sino que para ministrar a las personas y para poder enseñar la Biblia. Los apóstoles, la mayoría de los apóstoles eran sostenidos por la iglesia. ¿Quién jamás, y esta es la pregunta, yo creo que este es el principio grande, quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? O sea, él está dejando claro a lo largo de la Biblia que ha habido un principio. Los levitas, que se dedicaban al tabernáculo, al ministerio del Señor, eran sostenidos por la congregación de Israel. Tomaban de los diezmos y de las ofrendas que se daban al tabernáculo para su propio sostenimiento, y así ellos no tenían que preocuparse de nada más que el ministerio del Señor. Entonces en el versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, o sea, al buey que está dándole vueltas al molino y el grano está siendo molido por él, no le ponen bozal porque también puede tomar del grano que está moliendo, porque es parte de su sustento. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, Pablo hace todo un caso aquí. Pablo está demostrando desde el principio que es un principio que debemos sostener a quienes que nos ministran, porque ellos se dedican, no sé cuánta gente tiene una congregación, cuántos problemas tienes que tratar, cuántas personas debes visitar, y yo debo ser honesto aquí, a veces el ministerio se vuelve un refugio de haraganes, pero realmente si el obrero de tu iglesia, si el ministro, el pastor de tu iglesia ha demostrado con trabajo que se ha dedicado al ministerio y ahora está solicitando un salario, tiene el derecho, o sea, tiene el derecho bíblico de hacerlo. Quizás, y yo entiendo, a veces es bien difícil tener un equilibrio, pero es más saludable, y esto es hablando ya de filosofía de ministerio, es más saludable que un pastor tenga un salario fijo y no que viva de acuerdo a lo que cae, vamos a decir, en las ofrendas y en los diezmos, porque también ofrendas y diezmos deben destinarse para el ministerio también, o sea, para que la iglesia sostenga sus servicios básicos, para que vayan a evangelizar, para que haya actividades y traer más personas a los pies de Cristo. Entonces a veces entre eso y el salario no alcanza. Entonces es mucho más saludable que la persona tenga un salario digno. No estoy diciendo que sea un salario estratosférico, y yo te voy a contar quizás la experiencia que tuvimos en nuestra iglesia al principio, con ese principio. Cuando nuestros pastores generales fundaron la iglesia, ellos había un cuerpo de hermanos ahí que eran los fundadores y que también eran parte de los diáconos, y se platicó acerca de esto. Entonces ellos llegaron a la conclusión que el pastor debe tener un salario digno, conforme al nivel, voy a decir, de las personas que ministra. O sea, ni abajo ni arriba, sino que le permita tener una vida digna y que se despreocupe, voy a decir, del sostenimiento de su familia y se dedique al ministerio. Y para tener como la idea de cuánto. Por eso te digo, o sea, lo que ellos hicieron fue, sacaron el promedio de lo que la mayoría de personas en la congregación ganaba, más o menos, y a eso le pusieron, o sea, miren, la mayoría de nosotros ganamos esto, y creemos que lo justo es esto. Preguntaron, obviamente, a los pastores y estuvieron de acuerdo. Entonces así se fijó con el promedio de las personas que ministraba, precisamente para evitar
que el pastor sea el millonario entre ellos, pero también no es bueno, y esto lo digo no quitándome ahora mi cargo, ¿verdad? Y el ministerio que tengo, lo digo como una oveja más de una congregación. No es bueno que los ministros pasen hambre y necesidad. No es bueno porque hay un llamado a esto, y como te digo, ellos manejan 300 problemas, o sea, 300 situaciones difíciles, tienen que velar por tantas personas. Entonces no es justo que nosotros seamos ingratos. Otra vez, lo que decía es, del principio de este programa, el creyente maduro da, y sobre todo porque hay una orden en la Biblia. Yo creo que Marco la tiene por ahí, ya medio le copié el versículo. Ajá. Justo estaba leyendo el otro pasaje donde Pablo menciona Adelante. el buey que tría no hay que ponerle bozal. Y el contexto de ese pasaje es el sostenimiento de las viudas, porque es bien interesante que en ese contexto está. Y dice, a las viudas hay que sostenerlas para que no le falte a las que en verdad son viudas. Hay dos cosas ahí bien interesantes de Pablo. Dice, a las que en verdad son viudas hay que sostenerlas. Y a los pastores o ancianos que en verdad se dedican a la predicación y a la enseñanza, es lo que dice el versículo 17 de Primera de Timoteo 5. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Y por qué hago el énfasis en esto? Porque David lo dijo hace un ratito. Hay una tendencia en tener ministros sin mucho afán, y que están siendo sostenidos. Yo creo que hay un miedo, creo yo, sano en una congregación de invertir en algo que no va a dar fruto. Pero este pasaje dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la Escritura. Y ahí vuelve a decir Pablo ahí, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. O sea, creo que ahí vuelve a repetir este principio, y especialmente da un parámetro de por qué hay que sostenerlo, porque hacen bien su trabajo. Sí, y yo te animo, quizás, si tú estás en el cuerpo de líderes, como nos contabas, Carlos, tengo una reunión con ellos, expon estos pasajes delante de los hermanos líderes y decidan, tengan una reunión para decidir. El trabajo de su pastor refleja que él se ha dedicado a la obra y merece ser sostenido. Esa es la pregunta. Y si la respuesta es no, entonces hay que animarlo a trabajar más, primero que nada, pero luego hay que también acuerparlo para que como líderes ustedes también le ayuden, porque él va a tener que tener un trabajo y un segundo trabajo que es el ministerio. Entonces no queremos que ni uno ni otro sufra. O sea, uno no es cabeza de un hogar, necesita sacar adelante a los hijos, hay gastos en este mundo. O sea, uno quisiera realmente dedicarse y que no hubiera necesidad de que nos pagaran. Pablo dice ahí, yo he trabajado con mis manos en 1 Corintios 9 para evitar serles tropiezos. O sea, yo me he suplido, pero no todos tienen la misma oportunidad que tenía Pablo. Entonces tienen que tomar en cuenta todos estos factores y tomar una decisión. Yo sí les animo a que puedan fijar un salario digno, que le permita al pastor realizar sus labores de la mejor manera posible. Y siempre es bueno, o sea, para todos nosotros siempre es bueno rendir cuentas. Y si el pastor va a recibir este salario, también debe rendir cuentas de cómo ocupa su tiempo para el ministerio, ¿verdad? Porque está quitándole la carga de trabajar en un segundo lugar. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a pedirle, hermano, que devengue, ¿verdad? No decirle así, pero sí buscar una forma en que el obstáculo del trabajo se ha quitado y él se pueda dedicar enteramente a su llamado ministerial. Muy bien, gracias pastores por haber venido y desarrollar este programa. Por acá le estoy enviando, Pastor David, unas preguntas. Adelante. Que van a quedar para el próximo programa. Permítame. Muy bien, pero cerramos. Pastores, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, como siempre, y por regalarnos este tiempo para abrir la Biblia y aconsejar. Aconsejar es siempre algo muy bueno y nos ayuda a crecer a nosotros también como ministros. Perfecto. Sí, gracias por la invitación nuevamente del 2020, por haber, ¿cómo se llama? Renovado el contrato. No, siempre es una bendición. Yo espero con ansias los martes para venir a abrir la Biblia con las preguntas que salen, que muy buenas. Muy bien.
Gracias nuevamente, y a usted que está también ahí en casita, muchas gracias por ser parte de esta belleza de radio. Nos encontramos, primero Dios, si Él lo permite, mañana a las 6 de la mañana, y en el programa, pues, el jueves con el pastor David a las 8 de la mañana, y el próximo martes con los dos pastores, el pastor Marco Umaña y por supuesto el pastor David Aguilar, acá en Pregúntale, Pastor, versión consejería. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.